Avellaneda. Patricia Torres, concejal de Frente Grande de Nuevo Encuentro, de aquí de la ciudad de Zapala, una mujer que ha estado, desde que tengo uso del raciocinio, en política, ¿no? De una u otra forma, política partidaria, política social, política desde el hospital atendiendo a la gente más humilde, ¿no? En tiempo y forma, dándoles una manito. Así que bueno, un orgullo tenerte aquí. Gracias por estar. Bueno, muchas gracias, Lidia. Un gusto de estar acá con ustedes, con la audiencia de la radio en Zapala, ¿no? Hacía mucho que no venías a nuestro... Sí, hace un montón. Estoy menos mediática. Estás menos mediática. Sí, tengo muchos años de militancia y desde la juventud, porque a mí me tocó vivir adolescencia en dictadura, entonces esa memoria de la pérdida de democracia, de la pérdida de amigos, de compañeros, de jóvenes en esa época, por supuesto, bueno, de alguna manera motivó que entendiera que la democracia hay que militarla, y me parece que es desde la militancia. Es involucrarse, política, claro. Es involucrarse, sí. Bueno, nosotros hemos transitado la dictadura militar y bueno, veíamos con horror lo que pasaba y corríamos también en algún momento de nuestra juventud, anduvimos corriendo un poco. Patricia, a mí me gustaría hacer, para comenzar nuestra charla, un análisis de lo que ha pasado aquí en la ciudad de Zapala respecto de las elecciones del 10 de marzo. Yo realmente, como una mujer de los medios de comunicación, me llamó muchísimo la atención el hecho de que estas cosas hayan sucedido cuando no escuchamos nunca la propuesta de gobierno que tenía quien hoy es el intendente electo de Zapala, Carlitos Cosman. ¿Qué análisis hacen ustedes desde el partido sobre esto que ha sucedido en Zapala? Y no digo buscar culpables, pero sí decisiones que por ahí no fueron las correctas. Sí, la foto de Zapala de hoy tiene una historia, digamos. Y bueno, cada uno la mira desde el espacio del que trabaja, del que ha crecido. Así que desde la mirada de Nuevo Encuentro entendemos que bueno, hay un partido que se ha fortalecido en los últimos años, el partido gobernante, con, entiendo yo, una inyección importante de fondos a través de la exploración y explotación petrolera, política que se inicia de recuperación con YPF allá por el gobierno de Cristina. Y bueno, eso ha dado sus frutos, ha mejorado en forma comparativa la situación de esta provincia con respecto a la situación general del país. Entonces el oficialismo local, digamos a nivel provincial, entiendo que jugó en una posición de ventaja, ¿no? Como muchas veces son los oficialismos desde el manejo del Estado, desde el manejo del poder. Y bueno, en la ciudad de Zapala veníamos tratando de ofertar a la sociedad de Zapala una propuesta alternativa al movimiento político del MPN. Lo venimos haciendo desde el 2000. Desde hace muchos años, sí. Y si uno mira la historia, pareciera que es fácil decir que cuando los espacios alternativos al partido gobernante de tantos años en la provincia, es decir, el que maneja el poder en la provincia, cuando las ofertas alternativas no son ofertas de unidad, es difícil competir con esa estructura, con ese poder. Y más allá de las personas que representen ese espacio,
si la oferta alternativa para la ciudadanía no es una oferta confiable, no es una oferta más o menos sólida, compacta, y bueno, es difícil que nos acompañe. Y así entiendo yo que en parte ha pasado, que en la ciudad de Zapala la construcción de la alternativa no consiguió amalgamar una propuesta de unidad, a pesar que se declamaba como tal, pero la verdad que nosotros deberíamos implementar mejores procedimientos de consenso y democráticos para hacer propuestas alternativas de mayor consenso, incluso de entre las fuerzas. Acá fuimos divididos, históricamente, sí. Esto no es la primera vez que pasa. No. 2007, y ahora en el 2019 otra vez cometimos el mismo error. Y me parece que no es solamente hacer una propuesta de unidad, sino transitar un proceso de unidad, de consensos, aunque sea dirimirlo democráticamente, como se propone en las democracias de los partidos a través de internas, cuando los candidatos son múltiples y pareciera que el consenso no se logra con el diálogo y otras herramientas que a veces se logran. Así que por un lado el aparato del partido gobernante en esta provincia durante muchos años, por otro lado las falencias de los espacios alternativos, de ofrecer una alternativa convincente para la ciudadanía. 8.800 votos sacó el MPN y nosotros hubiéramos sumado una alternativa. Viste que las sumas no es que se suman así matemáticamente, pero a veces las sumas logran potenciar la propuesta y en este caso no hicimos eso. Nosotros vinimos trabajando por la unidad desde el 2017, no lo pudimos lograr en el espacio provincial, no lo pudimos lograr en el espacio local. Es muy difícil, si vos venís declamando yo con no voy a estar ni a la esquina, después ser el candidato del que no vas hasta la esquina, ¿no? Entonces, así es difícil armar propuestas convincentes para la ciudadanía. Así que creo que explica un poco la dispersión de votos del espacio alternativo en la localidad. Y hay en política, no me gusta a mí, caer siempre en el tema de personalismo, pero hablemos de que tenemos dificultades para salir de las personas y trabajar mejor. La visión personal gana siempre al proyecto común que debe ser. El proyecto de consenso, el proyecto político articulado, consensuado, y bueno, y a mí me parece que nos ha jugado en contra es esa forma, es esa modalidad de tratar de armar en política. Así no se arma en política. Se arma dialogando, se arma a veces renunciando, sí, a veces propiciando instrumentos de consenso o democráticos para dirimir las figuras que conducen los espacios. Y acá se habla mucho de democracia, pero cuando llega el momento prefieren el dedo, la presión, la extorsión, yo voy, no voy, me retiro. Bueno, esas internas a la gente no le interesan. Después resulta que la oferta no es convincente. Y bueno, yo creo que entonces ahí recae parte del problema. También después uno analiza las características propias de esta elección, ¿no? Que fue un voto diferente porque fue a través de máquinas que la gente no conocía. Después hubo un armado electoral que uno podría decir son estrategias. El MPN ofreció varias colectoras, nuestro espacio no. Bueno, eso al momento de definir
cambia también o genera números diferentes a los que se esperan. Pero en conclusión, yo creo que acá los sectores del poder hegemónico, digamos, los que sostienen las estructuras de poder, se juntaron, por eso perdió votos Quiroga, se juntaron, sumaron para el MPN y eso a nivel provincial definió la elección, acompañado por esto que te digo, ¿no? Porque no todo es el otro, también tiene que ver con cómo uno ofrece, ¿no? Claro, cómo uno ofrece la posibilidad y de que la gente elija una alternativa. Habíamos logrado una buena oferta provincial, realmente logramos, pero me parece que los procedimientos para construir esa herramienta alternativa le faltó democracia, le faltó debate, nos faltó tiempo también, ¿no?, para discutir estas cosas. Y hubo mezquindades, como muchas veces hay en política, y eso nos restó también voluntad ciudadana, digamos, después, ¿no? Entonces eso, al final, los errores de alguna manera se evidencian en los votos, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que lidiar con un aparato importante. Acá tenían puesto la vista, viste que salimos yo creo que fue la elección en que más hablaron de nosotros los referentes del, vamos a decir, establishment, para que nuestros vecinos comprendan de lo que hablamos, de lo que están mirando, lo que pasa en Vaca Muerta, digamos, la plata del petróleo. Y bueno, esa gente dijo, ojo con Río Seco, ojo con la fórmula Río Seco Martínez, así que estaban todos los cañones puestos, sí, para que acá no solamente se dirimía una elección inicial donde digamos, Unidad Ciudadana, Frente Neuquino, lo que era para la ciudadanía, el Frente para la Victoria, se instalara como la primera elección exitosa. Ahora, Macri salió último acá. Sí, eso también hay que decirlo, ¿no? Macri salió último acá. Ganaron los oficialismos provinciales, sí, ganan en la medida en que tienen algunas fortalezas de apoyo económico. Y bueno, ahora hay que transitar, ojalá podamos armar propuestas de consenso a nivel nacional, porque la situación económica y social que vive el país y que ha transitado tan velozmente llevándonos a este deterioro actual en 3 años, que logremos ofertar a la ciudadanía, construir entre todos una alternativa que nos permita cambiar el rumbo, porque estamos muy complicados, ¿no? Sí, cambiar el rumbo significa sacar de cuajo un montón de cosas. Estamos con una deuda que la van a tener que pagar nuestros nietos o los hijos de nuestros nietos. Así es que está bastante complicada la situación para los ciudadanos argentinos. Pero yo quisiera no salir de aquí, de la ciudad de Zapala. Río Seco habló con Tomasini, no lo quiero hacer personal, pero todo tiene que ver con todo, entonces es bueno que la gente sepa por qué pasó lo que pasó aquí en Zapala. Porque Río Seco, me imagino, le habrá pedido a Tomasini, bueno, que se baje uno y vamos a apoyar, vamos todos detrás de lo que propone el Frente Grande. Bueno, ahí hubo un desbarajuste, muchos votos se fueron también ahí, y muchos peronistas, o por lo menos aquellos que en algún momento representaron al peronismo en el Consejo Deliberante, se aliaron al Movimiento Popular Neuquino. Una cosa así increíble que uno no le entra en la cabeza, el hecho de que cambiemos tanto de posición, no somos un panqueque perfecto nosotros. Sí, los armados locales tienen mucho de, digamos, hay que mirarlos con
la realidad cotidiana, digamos, ¿no? Entonces, Tomasini es quien es desde hace mucho tiempo, tiene una historia política, y acá hubo un mal armado político. Porque a veces parece que el que resiste, su partecita de responsabilidad. el que resiste, digamos, la bajada de línea es ese como el emergente en la casa, ¿viste? Cuando en la casa hay un niño que tiene problemas y entonces todos miran al niño y no miran que es el niño el emergente de una situación, problema familiar, digamos, ¿no? Así que yo creo que la ruptura de Tomasini es emergente de una construcción política inadecuada en esta ciudad. Acá tendríamos que haber tenido un segundo tiempo donde hubiéramos podido dirimir más democráticamente, no bajo extorsión y bajo el dedo de una imposición, quién es el candidato. Eso se dirime democráticamente o por consenso. No puede ser que para generar una oferta de unidad vos le aplastés la cabeza al otro. Así es muy difícil después lograr propuestas que resulten acompañadas por las mayorías. Y yo responsabilizo, la palabra responsabilizar capaz que es demasiado grande, pero tienen mayor responsabilidad quienes conducen. Acá conduce el Frente Grande hace mucho tiempo. Y si vos mirás la historia del Frente Grande, le cuesta mucho sostener consensos con sus aliados coyunturales. Entonces, ¿qué lectura hacen ustedes? ¿Por qué sucede esto? Porque tienen esa discapacidad, no hay esa capacidad en el espacio político para recrear espacios de participación. Entonces, estamos todos juntos cuando nos necesitamos y después, si te he visto, no me acuerdo. Y así no se construye en política, se construye dando espacios de participación, no atentando contra otros protagonismos políticos, dando lugar. Digamos que, viste que vos podés tener conducciones participativas y no participativas, pues esta no es una conducción participativa desde lo político, ¿no? Habrá espacios donde eso se recrea mejor que en otros. Pero esa modalidad de construcción es dañina. Entonces tenemos que, a pesar de que llevamos 30 años de democracia, nos falta caminar un poco más en el ejercicio democrático. Sí, somos una democracia muy joven. Sí. Entonces hay que trabajar un poco también las democracias partidarias y hay que trabajar un poco las democracias en los momentos en que se deben definir los candidatos, para hacerlo claro, ¿sí? Entonces no hay consenso, hay que buscar algún mecanismo de consenso. No siempre es la bajada de línea. Si uno ve... que no debe ser la bajada de línea. No, bueno, pero a veces la bajada de línea termina siendo casi consensuada, porque no se entienden las partes, digamos, como que termina ordenando, ¿viste? Exacto, sí. Pero cuando la bajada de línea no es ordenadora, porque no conlleva consenso en sí misma, entonces hay que estar atento a eso, porque si no, lo que pasa es lo que pasó, que el espacio se disgrega, cuando sabemos que los actores son pertenecientes al mismo espacio. Entonces, yo lo explico de esta manera. Sí, está bien. Ahora, para que nos quede más claro a todos, hubiera sido importante tomar la decisión política de separar las elecciones locales de las provinciales. ¿Me lo contestás en un ratito? Sí. Y me desanás un poco. ¿Cómo no? Hacemos una pausa, Pipi.
aquí en la ciudad de Zapala. Bueno, tratando de, no se te va a ir de golpe, te lo pido por favor, no quiero pagar accidentes. Bueno, el hecho de que ha sido un cimbronazo para todos los que nos compartimos la política del MPN desde siempre. O sea, aquellos ciudadanos que hemos estado siempre en el mismo lugar, pero no siendo tampoco no el hecho de que porque esté otro partido político gobernando, la ciudad de Zapala, rendirles pleitesía. Me parece que las cosas que están bien hay que resaltarlas y las cosas que están mal también hay que resaltarlas. Y hay que hablar de eso. Y yo te preguntaba antes de irnos al corte, Patricia, ¿vos cómo tomaste el hecho de que no se separara la elección de Zapala de la elección provincial? Porque eso arrastró un caudal muy importante de votos, teniendo en cuenta la forma de votación, que lo hacíamos por primera vez, y me parece que fuimos el chanchito de la India, porque me parece que no se va a volver a hacer así. Pero lo cierto es que la gente demoraba 15, 20, media hora para votar. ¿Eso qué significa? Que votaban caras, no votaban ni proyectos, ni votaban por algo que realmente ellos pensaran, sino caritas. Y habían unas caritas que se repetían mucho, digamos. Así que era difícil, sobre todo para aquellas personas que, muchas personas de las que fueron a votar o no pudieron aprender a leer en su vida, entonces se guían por el dibujo, digamos, por la foto. Esto es así. Sí, yo creo que eso también jugó a favor, ¿no? De el aparato y la capacidad electoral que tiene el Movimiento Popular Neuquino jugó a su favor, jugó a favor de su candidato. Que un candidato, como vos decís, que no le conocemos, no lo escuchamos. No siempre las personas que hablan poco son cuestionables, pero la verdad que conocemos poco de su capacidad de acción. Obviamente tuvo un fuerte apoyo del gobierno provincial. Acá enseguida, los 2 días, 3 días, vinieron a festejar desde el gobierno provincial. Gutiérrez destacó este triunfo, y la verdad que el MPN debe estar muy contento de recuperar Zapala, que es muy simbólico para la historia del MPN. Recuerdo en otras elecciones que venían y se instalaban acá con todo el ministerio, todos los ministerios, y se sentaban acá y hablaban del nuevo hospital y tantas cosas que prometen cada vez que vienen las elecciones. Es decir, que tampoco es nuevo que el aparato se instale, el aparato provincial se instale en la ciudad y lo ponga a jugar a favor de su candidato. No es ninguna novedad. Este candidato lo conocemos poco, la verdad. Es un hombre joven, de pocas palabras, hasta ahora. Pero bueno, eso ojalá eso se traduzca en una buena gestión. Ojalá que el MPN siga apoyando al candidato al que le jugaron. Se me va a caer este micrófono, ando dando vuelta con él. No, espero que no. No, yo lo tengo. Y si no, vamos a tener que hacer un corte y Pío va a tener que venir a arreglar. Hacemos una pausa musical, vamos a acomodar, porque yo ya veo que le va a sacar todos los dientes y ni juicio que nos vamos a comer. Hacemos una pausa, ya volvemos. Bueno, solucionado el inconveniente, vamos a continuar charlando con la doctora Patricia Torres. Y estábamos dialogando sobre esto que ha sucedido en la ciudad de Zapala, y el hecho de no haber escuchado al intendente electo decirnos cuál es el proyecto para Zapala. Porque bueno, uno mira desde afuera a aquellos que acompañaron esta fórmula de acá de Zapala, de la provincia del Neuquén, dice, bueno, hay gente que es del palo y es del palo, vaya quien vaya, van a seguir votando al Movimiento Popular Neuquino. Ahora, votar a alguien a ciegas, ¿no?
que no sabemos cuál es el proyecto para Zapala. Donde Zapala ha estado durante todos estos años, lleva casi 60 años de gobierno del Movimiento Popular Neuquino, no tenemos el hospital de complejidad 6 que nos prometieron hace 20.000 años, el tren trasandino, donde se gastó mucho dinero, llega hasta casi de Las Lajas, y ahí termina, o sea, no va a ningún lado. Se puso un montón de plata ahí y no va a ningún lado. La zona franca, bueno, tantas promesas incumplidas para Zapala, y tampoco hay un lugar físico para nuestra juventud para que puedan hacer gimnasia aquí en la ciudad de Zapala, que sea a un edificio que haya hecho el gobierno provincial para darle ese espacio a la juventud zapalina, cosa que se hizo en toda la provincia prácticamente. Zapala no lo tiene. Sí, en ese aspecto es difícil entender cómo elegimos, ¿no? Pero tenemos que ser respetuosos de los 8.800 totalmente votantes que vieron en este candidato y en esta propuesta del MPN una alternativa que está dentro de su expectativa, digamos, ¿no? Entonces, la contradicción es que la verdad que el gobierno provincial, que de alguna manera fue el actor que ganó en la localidad, más que la persona, porque la persona tiene poca historia política. Claro, poca historia política y poca historia de acción en otras instituciones, porque a veces provienen de otras instituciones y la gente los conoce porque han trabajado ahí. A este candidato entiendo que lo conoce por la familia, por su historia en la localidad, por el ser perteneciente y al partido provincial, ¿no? Sí. El aparato, han votado un poco el aparato y las estrategias electorales que se ha dado y que nosotros no ofrecimos una mejor alternativa, porque eso es así, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, lo que sí esperemos que pueda revertir el gobierno provincial es esta historia de desventaja en la que pone a Zapala y a la zona centro, porque eso se ve, si vos analizás, y esto fue parte de la campaña, ¿no? Y lo dijimos varias veces, en distintos candidatos lo plantearon, que está postergada esta zona no es que el afecto, no, en los números. Vos ves la plata que se le destina a la zona norte, a la zona sur, a la zona del confluencia y a la zona del centro. Y nosotros siempre en desventaja. Siempre. Es decir, que la provincia en su proyecto de desarrollo no lo tiene incorporada, no la tiene incorporada a Zapala ni a la zona centro. Por eso nos cuesta tanto despegar y después tenemos altos índices de desocupación y tenemos dificultad y hay que remarla para poder contener las expectativas de los ciudadanos cuando el gobierno provincial no te tiene dentro del perfil de desarrollo, no tiene un perfil de desarrollo para esta zona y no decide invertir, que para eso está el Estado, para tratar, ¿viste? Ese dibujo que trata de graficar la equidad, en donde hay 3 niños que miran un partido de fútbol detrás del alambrado, digamos, de la cancha, y hay uno más peticito, otro de estatura media y otro alto. Entonces, para mostrar la equidad, al chiquito, al más peticito, le ponen un cajón más alto para que alcance a mirar por encima del alambrado. Al del medio le ponen un cajón más pequeño y al más alto no le ponen cajón. Bueno, de eso también se trata cuando vos querés gobernar para una provincia. Algunas zonas que tienen condiciones menos ventajosas las tenés que apoyar más, porque ahí vive gente, se radican familias, hay historia. Y hay una tendencia a ponerle plata a los lugares fáciles, digamos, claro, a veces con muy mala planificación, como lo que está pasando en la zona del petróleo, que
terrible también, vamos a terminar nosotros al servicio de los intereses de las empresas petroleras, en lugar de que las empresas petroleras estén al servicio de los recursos que nosotros les facilitamos para que hagan ganancias, claro, y sí, para sí, que la ciudadanía viva mejor. No, al revés. Entonces después tenemos problemas de infraestructura en esos lugares, tenemos problemas con los jóvenes que se incorporan a estos lugares de trabajo, y cuando después que los gastaron con ritmos laborales que son complejos, que los disgregan de sus familias, que los aíslan en las zonas de las áreas de petroleras, y después los necesitan despiertos, los pibes acceden a drogas, y tenemos altos índices de alcoholismo, altos índices de otras adicciones. Una vez que los gastan, los echan. sí. Eso Sí. es lo que nos está pasando en la zona más rica. Totalmente. Que se supone que tenemos hoy en desarrollo. ¿Y dónde está la planificación en favor de un crecimiento? La gente dice, digamos, los que planifican hablan de sustentable, pero hagámosla fácil, un crecimiento y un desarrollo en beneficio de una mejor calidad de vida de los vecinos, que puedan tener su casa, que puedan tener acceso a la educación, que sus pibes puedan tener completos los calendarios de vacunas, que estén protegidos, que vivan sanos, que elijan el deporte antes que la adicción. ¿Dónde está la provincia que planifica en ese sentido? ¿Sí? A mí me parece que en estos gobiernos nacionales, ¿no? Con políticas tan pro-empresariales, que uno dice, bueno, pero no está mal que uno apoye a las empresas, está mal que uno apoye en forma tan desequilibrada la extracción de recursos y la distribución de ese recurso. Porque que vos tengas la capacidad y la oportunidad de ser un empresario, tenés que apoyarla y promocionarla, pero al mismo tiempo eso tiene que redundar en un beneficio social. En estos gobiernos donde tiene más valor el capital, el que tiene la plata, que el trabajador, es muy difícil distribuir después en forma más armónica, hacer una política como esta que describíamos, equitativa. Aquellos que tienen menos posibilidades, que el Estado esté atento a darles una mano, no regalándole como la gente dice, sino colaborando para que tengan instrumentos para vivir mejor, ¿no? Claro, el mejor reparto de la torta. Exactamente. Así de simple y de sencillo. Ahora, me preguntan a través del Facebook, me están preguntando cuál es la política acá en la ciudad de Zapala respecto de controlar cómo trabajan las pequeñas empresas o grandes empresas aquí en la ciudad de Zapala, teniendo en cuenta que hay mucha gente trabajando en negro. Y yo creo que en eso lo que se viene haciendo desde la política municipal es por lo menos tratando de transformar el salario en negro que se pagaba, es decir, que no aportaba, viste que nosotros teníamos mucho trabajo municipal, sí, que no aportaba a la caja, no estaba en blanco. Entonces eso es una forma de mostrar que hay que trabajar siguiendo la ley, promoviendo el trabajo en blanco, digamos, ¿no? Pero el seguimiento, algo hay cuando uno trata, por ejemplo, cuando hablamos con los taxistas y tratamos de que se trabaje respetando las leyes laborales, algo se hace desde los espacios de la fiscalía, digamos, la inspección, cuando se observan las condiciones en las que se trabajan en los comercios, en las industrias locales, es decir, de alguna manera. Y después esa tarea tiene mucho que ver también
con la Secretaría de Trabajo, y es un resorte muy provincial eso también, ¿no? Absolutamente, sí, sí. Pero bueno, es cierto que como acá hay una cadena de trabajo que está en zonas grises, ¿no? El monotributo, ¿de qué hablamos cuando generamos cada vez más monotributistas? ¿Por qué nos está pasando eso, no? Y eso en parte tiene que ver con que se van flexibilizando las condiciones de trabajo y se va generando un ambiente en donde cada vez es más difícil acceder al trabajo en blanco, porque se caen fuentes de trabajo, es lo que nos pasa acá en esta ciudad, se caen, se cierran negocios, ¿viste? Sí, pero ¿qué hacemos nosotros los ciudadanos para que esto, para poner por lo menos demostrar que estamos enojados, que estamos tristes, que estamos preocupados por nada? Bueno, a mí me parece ¿Qué nos pasa? no, la ciudadanía también está atenta, mirando lo que está ocurriendo. A veces es difícil despertar, digamos, ¿viste? Veníamos, un 50% de la ciudadanía apostó a un cambio. Yo quiero creer que esperaban algo mejor que lo que nos han ofertado durante esos años, que en vez de a fortalecer los derechos que teníamos, hemos perdido derechos. Y acá más de un vecino debe estar lamentándose porque perdió su trabajo o porque tiene menos capacidad de venta de sus productos, porque el salario se ha despreciado y entonces tenemos menor poder adquisitivo y tenemos menor capacidad de contratar ese pequeño trabajo cuenta propista que sostiene a muchas familias de esta ciudad, y bueno, y hoy también tienen más dificultad para acceder al trabajo. Pero eso a los vecinos a veces nos cuesta darnos cuenta que no tiene que ver con la voluntad solamente que nosotros le ponemos y el empeño que le ponemos al trabajo. También tiene que ver con las condiciones socioeconómicas que nos brinda el modelo de economía que se elige. Entonces no es solamente cuestión de decir que nosotros vamos a gobernar para la alegría. No, para eso hay que generar las condiciones para que después a la casa uno llegue contento porque tuvo un buen día de trabajo, con buenas condiciones de trabajo, porque sale de ahí con su bolsillo más o menos satisfecho porque la retribución salarial está más o menos acorde a las expectativas de su trabajo, porque está contento porque pudo llegar con la bolsa de comida que quería a su casa para servir la mesa que tenía pensado a sus hijos, porque está contento porque el pibe viene de la escuela y te dice que necesita un libro y vos estás en condiciones de acceder a eso, y tu otro hijo más grande te dice que le gustaría mucho hacer una carrera terciaria que tenga que ver con el saneamiento ambiental, porque en esta provincia se necesita gente que atienda las cuestiones del medio ambiente, y vos lo podés bancar al principio hasta que se sostenga para que se dedique a estudiar mientras es joven y después trabaje bien con el estudio que quiso y haciendo lo que se necesita y quiere. Así se logra, para mí, la alegría de las familias, porque se van satisfaciendo expectativas. Bueno, eso la verdad que yo no veo que se esté dando, y cuando vos mirás si uno mira los números encima es mucho más más preocupante, más grave de lo que uno piensa, mucho más preocupante. Sí, yo estoy preocupada. Hemos vivido momentos en este país donde la situación económica era muy grave. Al final del menemismo estábamos muy mal. Sí. Y eso generó mucha confrontación, porque la gente se enoja, porque pasan estas cosas que se alejan de sus expectativas, que no llega con la plata a fin de mes, que su vieja se enfermó y no hay forma de que la atiendan a través del PAMI, porque el PAMI no tiene un mango y no te da el servicio que te tiene que dar, y así va sumando problemas. El ANSES también
convengamos que ha sido la caja chica del gobierno de Macri. O sea, permanentemente ha ido sacando, no sé la cantidad de millones. Hace rato que, desde que empezó esta propuesta de gobierno de Cambiemos, que vienen atentando contra los fondos de la ANSES, permanentemente. Y el tema de lo previsional es un tema que tenemos que pensarlo a largo plazo, porque las sociedades están viviendo más años, y en esta sociedad capitalista como la nuestra, se espera que vos trabajes ad infinitum, porque después, que vayas a la rastra. Mientras tanto, un grupo pequeño se llena de los bolsillos, no, porque son... pues ya los tienen llenos. Claro, son riquezas infinitas, y se genera cada vez más distancia. Y además se malutiliza el recurso, porque tiramos recurso y recurso y recurso, no sabe para qué, porque no lo disfruta la gente. Exacto. Entonces, yo creo que hay que volver a un gobierno popular. No es un gobierno popular. ¿Qué quiere decir eso? Lejos. Un gobierno popular es aquel que entiende que debe gobernar para las mayorías. Y acá no se está gobernando para las mayorías. Eso no significa que nadie le regale nada a nadie, sino que haya un Estado protector, como lo hubo en muchas épocas, promotor del trabajo. Y bueno, a mí me parece fundamental, garante de derechos, promotor del trabajo. Son dos cosas básicas, educación y salud. Si trabajáramos fuertemente en eso, con democracia, porque también hay populismos que son complicados en el manejo de los instrumentos democráticos, pero hay que generar instituciones democráticas, pero gobiernos que gobiernen para las mayorías. Exactamente, cosa que no está sucediendo con el PRO. Bueno, alguien dijo, qué bueno que se murió. Qué barbaridad. Me lo contestás, charlamos en un ratito de este tema, porque hace, no sé, qué sé yo, 20 años atrás, más o menos, no, un poco menos tal vez, era una persona a la que muchos seguíamos, ¿no? Sobre todo en la época de Menem, que la seguíamos porque con pensamientos claros, propuestas claras, denunciaba lo que tenía que denunciar. Y ahora es una persona totalmente distinta, agresiva, pero sobre todo agresiva con los más pobres. La agresividad total, ¿no? De decir, como esto que ha dicho, ¿no? Qué suerte que se murió. Hacemos una pausa. Bueno, son las 12 del mediodía, 28 minutos, nos queda poco tiempo. Y realmente hacía tanto que no nos juntábamos a charlar, y ha sido una charla hermosa. Hay cosas que uno puede llegar a entender, hay cosas que le cuesta porque no es política. Pero bueno, es importante escuchar todas las voces y ser tolerante también con los que piensan distinto, cosa que no le sucede a la señora Lilita Carrió. ¿Qué le está pasando a esta mujer? Yo me acuerdo hace unos años, yo aplaudía cuando esta mujer hablaba. En este momento me da pavor verla, nomás. Sí, a mí me parece que hay una cuota de impunidad en sus palabras, ¿no? Porque son muy atentos con ellos los grandes medios, las cadenas de medios masivos de comunicación en este país. Sí, sí. La acompañan mucho y le dejan pasar cualquier cosa. Totalmente.
Y yo creo que sinceramente se ha convertido en representante de intereses extraños. No me despierta ninguna confianza, no es un referente de confianza para mí, Lilita Carrió. Su rol de diputada denunciante de irregularidades ha terminado transformándola en un ser extraño que pareciera que se pone por encima de los demás, nos anuncia catástrofes o nuevas apariciones místicas de repúblicas que después vemos que se transforman en partos muy antinaturales y con muchos conflictos, y ahora nos quiere hacer creer una vez más, como es este discurso de ahora, de que estamos mal pero vamos a ir mejor. Sí. ¿A quién? Si solamente miramos la deuda que ha adquirido este país, se van a vencer 50.000 millones de dólares al segundo año de gobierno de la próxima gestión, sea cual sea. ¿De dónde van a salir esos 50.000 millones de dólares que superan las reservas de nuestro país? Las reservas del Banco Central, las reservas de todos los argentinos. Pero además, ¿qué se hizo con esa plata? Y encima esa plata no se... Por eso te digo, sabemos qué se hizo con esa plata. Con esa plata se bicicleteó, porque ves que ahora, con estas políticas monetarias que todo lo traducen en sí, cómo hacemos con el dólar, si lo subimos, si lo bajamos, que cuánto... Ahora la plata que nos están dando es para sostener el dólar. ¿Quién compra dólares? ¿Qué trabajador de esta ciudad está comprando dólares? Entonces, convengamos que la política económica de este gobierno no es para los sectores trabajadores, que son las mayorías, ¿no? Es para otros. Y nos venden el verso de la libertad de comprar dólares, así compramos libremente, y resulta que después no podemos ni terminar de comprar la casa en la que nos metimos con un plan Procrear, sí, que en algún momento era para construir con el recurso que vos podías comprar todos los días. Ahora, por más Procrear que tengas, ya no llegás, y pareciera que la casa la tenés cada vez más lejos, ¿viste? Entonces, ¿de qué verso nos quieren hacer parte ahora, ¿viste? ¿Por qué ese discurso de que vivíamos mejor de lo que podíamos? ¿Cómo vivíamos mejor de lo que podíamos? Que un trabajador pueda hacer vacaciones y tener un teléfono celular, eso es vivir mejor de lo que podíamos. No tenemos que creernos esos versos. Nosotros, los trabajadores, la fuerza del trabajo, es la que hace que el capital, es decir, los dueños de la plata, puedan transformarla en ganancia. Es el esfuerzo del trabajo de las muchas miles de personas de nuestro país que le ponen el hombro todos los días. Pero no está bien que el presidente diga que nosotros le tenemos que meter el hombro ¿a qué? A que nos saquen plata del bolsillo, a que las empresas de servicios nos cobren cada vez más caro, calefaccionarnos y alumbrarnos en nuestras casas. Para tener agua tenemos que hacer un esfuerzo, porque las tarifas se han ido mucho más allá, han crecido mucho más allá de lo que pueden nuestros salarios. ¿Por qué nos tenemos que creer eso? ¿Dónde están las empobrecidas empresas de servicio? Claro. ¿Dónde están? Sí tenemos más pobres en nuestro país. Muchos más pobres tenemos. Y la pobreza se vive a la vuelta de la casa, no hay que ir lejos. No. En cambio, los paraísos fiscales sí están lejos de nosotros, pero están muy cerca de estos señores que bicicletean con el dinero. Ahora, hay gobiernos que eso lo hacen más fácil y hay otros que lo hacen más difícil. Bueno, yo creo que condicionar un poco las libertades de algunos privilegiados de que se pueden ir a todos lados, donde quieran y cuando quieran, y comprar la cantidad de dólares que se les cante, si restringimos un poco esas libertades y las ponemos al servicio de que todos vivamos un poco mejor, que nuestras empresas vivan un poco
mejor y que nos den mejor trabajo, bueno, entonces eso tiene sentido, porque hablar de libertad cuando no hay igualdad de oportunidades es muy fácil, ¿viste? Es muy fácil. Totalmente, y el hecho de que los trabajadores les informan que quedan sin trabajo. 50 trabajadores, 500 trabajadores, alpargatas, bueno, montones para decir, de trabajadores que han quedado sin trabajo, y hacen una protesta en la calle y los reprimen. ¿De qué democracia me están hablando? Por eso este tipo de gobiernos no funcionan si no hay aparatos de represión, ¿viste? Porque hay, y una parte de la represión es una represión que no es la represión en la calle, es la autorrepresión que nos hacemos por temor a perder el trabajo, por temor a que mañana estemos peor. Entonces uno dice, ay, más vale que yo no me exponga, que me vean, porque van a terminar echándome. Si total hay mucha gente en la calle, me cambian fácil. Eso es flexibilizar el trabajo. Bueno, eso es lo que logran estos gobiernos. Son muy ingratos para nuestra gente en un país que tiene recursos, convengamos que no son infinitos, pero tenemos recursos. Estábamos tratando de generar una alternativa de un país que no era solamente productor de materias primas, de lo que venía del campo, de lo que podíamos extraer de abajo de la tierra o de las montañas, sino que era un país que trataba de sostener una industria. Se crearon muchísimos puestos de trabajo durante los gobiernos anteriores. Se recompuso la rueda del trabajo industrial. ¿Por qué tenemos que entregar eso? ¿Por qué tenemos que entregar la industria de nuestro país? Entonces, hay que volver a generar condiciones de trabajo, Y este gobierno no lo está haciendo. Está bien, pero se tiene que el pueblo decir, bueno, hasta acá llegamos, queremos trabajar. ¿Cómo se hace con un Estado represor? No, bueno, las organizaciones, este país tiene fuertes organizaciones sindicales. No están, bueno, siempre, la CGT. siempre, claro, siempre, bueno, pero siguen siendo espacios de resistencia a la voracidad que tienen las empresas respecto a nuestros derechos, ¿no? Si ganas un poquito menos y trabajas un poquito más, siempre es mejor. Y la tendencia de las sociedades más desarrolladas es a trabajar un poco menos y de mejor calidad de trabajo. Eso es lo que uno buscaría. Ahora, yo recuerdo, mira, una película, ya hace tiempo que la vi, en que el tipo era un hombre y la chica también eran dos protagonistas que tenían como trabajo, estaba terciarizada esa función en las empresas. Venían a decirle a la gente que los despedían, porque las cuentas de las empresas por alguna razón no daban, entonces había que sacar gente. Entonces un tipo de, 40 años de trabajo, es decir, un tipo de 50, 55, 60 años, le decían, no lo necesitamos más. Y lo querían convencer. Y entonces era como una especie de comedia trágica, sí, digamos, claro, ¿no? Porque a la gente la tarea de estas personas era hacerle creer al que despedían que iba a tener una nueva oportunidad. En esa historia estamos ahora. A vos te quieren hacer creer que estás peor, pero no tanto. Exactamente. No tanto, porque quizás mañana estás mejor. La verdad que nosotros venimos de historias de estados más contenedores de las necesidades de los pueblos. Ese es el estado que uno espera, no el que viene a decirte, mira, te vas, tenés 50 años, pero viste, ¿qué sueño no cumpliste? Y querías viajar, y bueno, buscar por ahí, encontrar alguna changuita que te permita tiempos más flexibles para estar haciendo otras cosas, qué sé yo, querías ir a pescar, antes mientras trabajabas no lo hacías. Un verso, ¿viste? Sí, un verso. Sí.
Nosotros debemos fortalecer propuestas de gobiernos que centren su mirada en el trabajo, en el trabajo y en el trabajador. Y bueno, en este país hacen mucho uso de la grieta, digamos, de la grieta, para transformarnos en enemigos, que no nos podemos comunicar unos de otros, ¿no? Entonces tenemos que volver al diálogo, tenemos que entender que así este modelo no resulta, porque tiene focalizada su fantasía en que nos van a resolver la vida los grandes capitales. Exacto. Y no es así. Necesitamos inversión, pero tiene que ser condicionada a los intereses de estados fuertes, que es lo que pasa en otros lugares del mundo que tienen mayores fortalezas en los estados, o que conviven siendo parte de esas grandes corporaciones que manejan dinero y que de alguna manera se benefician, como en otra época se beneficiaban los que producían más, y entonces tenían esa actitud que le decíamos imperialistas, porque eran como imperios, salían de sus lugares y los demás éramos colonias donde ellos ponían sus productos manufacturados. Sí, sí. Ahora el mundo está un poco más complejo, ¿viste? Y hay países que viven de sus materias primas, hay países que son productores, digamos, que ensamblan, son como ensambladores, los utilizan las grandes corporaciones, ahí se centran las industrias y con la mano de obra muy barata ensamblan sus productos y después los mandan a otro lado. Está complejo, pero lo que nosotros no debemos aceptar es que nos vengan con este verso de que no estábamos viviendo demasiado bien, que nos creemos. Sí, vos hablabas del mundo está complejo, y sí, el mundo está complejo. La escala de valores de los seres humanos en el mundo realmente deja mucho que desear. La semana pasada se prende fuego Notre Dame. Se juntó millones y millones de pesos en pocas horas. Vemos a los chicos en Siria. Claro, sí. Permanentemente, bueno, mutilados, con hambre. Pero lo que pasa es que no lo vemos eso, la verdad que no vemos eso. Tenemos, como todas las miradas, bueno, eso lo hemos aprendido en estos últimos años, que los medios no son objetivos. Es decir, los medios te muestran lo que quieren mostrarte. Entonces, si te quieren mostrar lo que pasa en algunos países musulmanes donde el terrorismo, eso te lo muestran. Ahora, si te quieren mostrar la historia de cómo se llegó hasta ahí, cómo está la influencia de los distintos países, eso no te lo muestran. Entonces, la realidad es que debemos aceptar que los mensajes que recibimos tienen un origen, las miradas no son sin contenido ideológico, uno separa, no es lo mismo cuando vos mirás una casa y lo que ves cuando pasás caminando, que lo que ves cuando pasás en la moto, que lo que ves cuando estás sentado en un tren, es la misma casa. Pero vos no ves lo mismo cuando vos la mirás en las distintas circunstancias en que estás, desde los distintos lugares, en distintas condiciones. Bueno, eso es lo que nos pasa hoy. Nos muestran un mundo y una determinada realidad. Totalmente. Eso es el occidental, ¿no? No sabemos nada de lo que pasa en la India, lo que pasa en China, lo que pasa en tantos lugares del mundo que además concentran la mayor cantidad de población mundial. Sí. Entonces, bueno, esas miradas que son parciales, es decir, que no nos permiten ver en forma integrada, también nos generan imágenes confusas, digamos, ¿no?, de la realidad. Y entonces nos espantamos porque sí, es doloroso ver que una iglesia del 900 ha sido
bueno, padece Sí, un sí. evento, pero la verdad que hay muchas cosas Hay que prioridades. que nos convocarían a Eso, aquello es lo movilizarnos, urgente. claro. La muerte de nuestros niños, la falta de alimentación, los chicos que se mueren de hambre, familias enteras que se Pero están no muriendo. necesitamos, mira Todo Lidia, eso. ni siquiera contrastar. Lo importante es que se muestren las distintas caras. Como vos dijiste acá, que escucharon todo. Bueno, está bien que se muestre cómo se pierde un valor que es para la humanidad como es Notre Dame. Y está bien que miremos otras realidades, porque en esos días mostraban una mezquita que quedó totalmente destruida y que era no sé, del siglo V, Sí. qué sé yo. Y entonces eso nadie se enteró. ¿Quién se enteró? Y un valor para la humanidad también. Y sin embargo eso no lo vemos, no lo vemos. Lo mismo pasa con la realidad cotidiana en Exacto. los medios de nuestro país. Ujú. Los grandes medios, vos tenés una movilización de cientos de miles de personas y no aparece en ningún lado en las páginas de los diarios y se reproducen después en las radios y resulta que vos decís, ¿y la noticia esa dónde está? ¿Dónde está esa noticia? Y no está. Claro, claro, Entonces, claro, bueno, hay que, por eso, si uno tiene la capacidad de informarse, y acá aparecen los medios de las redes, ¿no? Sí, Las redes sí, sociales. las redes. Y bueno, con las redes sociales también tenemos que trabajar, porque yo leí el otro día un artículo que alertaba un poco acerca de la historia de las redes. Y al principio, cuando aparecen las redes sociales, se viven como un espacio de acceso universal que nos iba a permitir a todos comunicarnos más y mejor. Y resulta que lo que está pasando es que estos lugares terminan siendo como burbujas, Totalmente. donde vos te comunicas con gente que piensa parecido a vos, reproducir noticias que son las que te gustan a vos y a los amigos tuyos, y cada vez se fragmenta más. Totalmente. Y parece que entre este grupo de burbuja y este grupo de burbuja es cada vez más difícil comunicarse. Sí, Entonces tenemos que hacer un ejercicio en nuestros espacios de formación especialmente, ¿no? Que es la casa, las escuelas, sobre la lectura, el ejercicio de la comunicación. Sí, yo me acuerdo que el 678 fue muy criticado durante el gobierno, los gobiernos kirchneristas, pero se apuntaba, más allá de los gustos y disgustos sobre ese programa, apuntaba a hacer una lectura de medios. Sí. Ahora lo característico son intratables, donde vos permanentemente tenés una confrontación de ideas que transitan a los gritos, sí, por una grita infranqueable. Eso es el modelo de estos últimos años, ¿no? Tenemos que volver a la lectura de medios, más allá de las referencias políticas, ¿no? A la lectura de medios, aprender a leer, como alguna vez nos enseñaron a leer entre líneas y decíamos, bueno, no solamente tenés que ver otras cosas, tenés que ver quién lo escribe, quién escribe el artículo, claro, porque no es lo mismo la mirada de uno que la mirada de otro. Bueno, claro, y sacar tus propias conclusiones. Y aprender a ir a las fuentes, no solamente quedarte en el decir de otros y las opiniones de otros, sino ir a buscar la información a la fuente. Si hay una ley, ir a buscar la ley y no solamente que te la cuenten, ¿no? Totalmente. Hay que trabajar un poco en eso y yo creo que hay que hacer mucho ejercicio porque la verdad que los medios hoy están accesibles a la ciudadanía, distintas formas, tenemos muchas FM, estamos más cerca, entonces hay que trabajarlo mejor, ¿no? Totalmente. Patricia, agradecerte muchísimo tu visita, nos queda nada de tiempo. Realmente siempre es un placer intercambiar ideas y opiniones, así que espero poder verte prontamente.
sobre todo para hablar, que no hemos tenido tiempo, de los proyectos que se han presentado en el municipio local, cuál es el destino que nos espera para Zapala, qué lectura podemos hacer de esto. Así que, bueno, en breve volverá otra invitación para Patricia Torres. Bueno, muchas gracias, ha sido muy grato el momento, es muy agradable acercarse y reflexionar y bueno, conversar, ¿no? Así que si se dan esos espacios muy valiosos. Muchas gracias y un saludo a todos los vecinos. Gracias, Patricia, gracias por estar. Bueno, estábamos con la concejal Patricia Torres hablando de todo un poquito, de todo lo que nos pasa a los argentinos, de lo que nos pasa a los zapalinos, cómo podemos cambiar un poco, torcerle un poquito el brazo a nuestro destino.